Seguimos. Entonces, hay textos entonces que se contradicen, ¿no? Por ejemplo, un texto que creo que está en Crónico, me parece, entre uno y otro, eh, que en un caso dice que David, Dios le ordenó censar, ¿no? ¿No? Ese mismo, está relatándose el mismo caso, ¿no? La situación de un censo, pero que en uno dice que es Dios que provocó el censo, o sea que se lo dijo a David, David lo hace. Pero en el otro texto, en el otro relato, aparece que fue Satanás que lo incitó a David a hacer el censo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál de los dos es el verdadero? ¿No? No es que los dos, no es que uno sea verdadero y otro no, sino que en el relato los autores están tomando y narrando una parte de la situación y otro cuenta otra situación, ¿no? Del mismo relato, ¿ya? Es como, por ejemplo, que no recuerdo si fue en qué eliminatoria fue de la anterior, ¿no? Creo que era uno de los partidos ya difíciles, el último, y le anulan, creo, un gol al Perú, creo, ¿no? Algo así. O creo que no, que le metieron el gol al Perú, ¿no? Y que era que la pelota si había llegado o no había entrado, que no sé qué, y, y el VAR tampoco mostraba mucho el detalle. Al final se le anuló, creo, ¿no? El gol. Contra Uruguay creo que fue, que había entrado, pero dijeron que no había entrado. Y ya, y uno desde un ángulo, yo fue cierto, yo también tomé Sí, esa, ajá. esa propuesta, porque de acuerdo al ángulo y a la forma, ¿no? Uno ve cómo es la dirección de la pelota y todo eso, ¿ya? Entonces, no, pues no entró, ¿ya? Pero otros, desde otro ángulo, veían que sí había entrado, ¿no? Entonces, quedó, sí, pues fue contra el Uruguay. Fue una jugada muy dudosa, bueno, ¿no? Muy dudosa. O como lo que ocurrió el otro día, creo que no sé cómo habrá sido eso, yo no lo vi, ¿ya? ¿Ya? Que también dijeron lo mismo, algo parecido a eso, ¿no? En que al final el relato te dice que el último gol que dice que fue falla de no sé qué jugador peruano, ¿no? Y que al final dice que no fue adelantado, que sí fue adelantado. Al final nos ganó Brasil, ¿no? Al final nos ganó Brasil. Bueno, no digo nada del fútbol, prefiero no decir para no malograr la fiesta a nadie. ¿Ya? Sigan con el deseo y la ilusión de que la cosa funcione, pero bueno, ah, más bien seguimos acá con nuestro trabajo. Ah, una cosa que sí quería comunicar antes de continuar, ¿no? Estaba pensando cómo hacer porque para el jueves tengo una conferencia que ya había aceptado antes de que empezara el curso, ¿no? ¿Ya? Mm. Y y ya, más o menos yo dije, ya, bueno, lo hago. Y total, al final me encuentro que se cruza, ¿no? Y pensaba hacer lo mismo que la vez pasada, pasarlo para martes, pero el martes no tuvieron clase ustedes, ¿ya? Y el profesor que el martes podía tomar el jueves, podía hacerlo, ¿no? Pero no sé si va a poder ser posible, ¿no? Si fuera posible, entonces nos vemos el martes. Pero si no es posible, ya trasladaríamos una semana más, ¿ya? ¿Ya? Eso sería en todo caso, ¿ya? O si no, cumpliríamos con 7 semanas, ¿no? Que básicamente los cursos están entre 7 y 8 semanas que se cumplan, ¿no? Hoy día es la sexta semana, entonces la de la semana que viene, vamos a ver de qué manera trabajarlo. Si no lo tenemos, ya seguimos el último jueves de septiembre
y después el primer jueves de octubre, ¿no? Porque en el siguiente bimestre no empieza rápido ahí mismo, ¿no? Creo que hay un descansito y continuamos después. Ujú. Muy bien, eso es solamente la noticia, ¿ya? Entonces estén atentos a eso, de que si podemos cambiar con el profesor del martes, no había problema, ¿ya? Todo es Ya, Si posible. no, seguimos como lo que hemos propuesto ahora, ¿ya? Bien, Listo. entonces ahora sí, con respecto, no sé cómo sacar este chat. No sale, no, mira, qué raro que no se esconde el chat. Para volverlo tengo que agarrar y sacar de por acá. Bueno, no importa. Ya, vamos entonces a esto. Seguimos con el material. No el break, pastor. Ah, ¿cómo dices? Estamos regresando del break, Alexis. La lista que pide Bray dice, ¿quiere el Bray? Dice, ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que Sí, pastor. el- la conexión lo bota y no se ha dado cuenta que hemos tenido descanso ya. Ya hemos descansado. Bueno, estábamos entonces en eso de los duplicados. Ahora, también buscar ciertas inconsecuencias internas, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Santiago 5:13 y el otro es de Marcos 4:1 al 2. Busquen ustedes saber, ¿ya? Para mirar qué cosa hay entre uno y otro, ¿no? Las inconsecuencias internas, ¿no? Voy a mirar el de Santiago. ¿Qué dice Santiago acá? Santiago es un libro bastante duro. Parece profeta del Antiguo Testamento. Y a quien le caiga, que le caiga, dice, ¿no? No les gusta que le caiga. No, y por eso que uno criticaba, hasta Lutero lo criticaba y decía, no, a Santiago hay que sacarlo de la Biblia, decía. Ah, A ver, 13 aquí. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ya, ¿qué dice Marcos 4:1 al 2? Que lo encuentre, lo lee. Ya lo encontré yo, así que ujú. lo leo yo. Otra vez con... Otra vez dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vamos a ver entonces en dónde están las inconsecuencias internas de este texto. Debe ser de repente en el texto original, pero esta idea que aparece en el 5:27 de Santiago, bueno, no tiene nada que ver con lo anterior, con el otro texto, pero sí por lo menos... Ah, no, yo había leído el 13, sí, pues el 13, 5:13, ¿no? Teresa. Ujú. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿No? ¿Dónde está la consecuencia? No sé. Mm, Está equivocado. A lo mejor sea en el original, pastor. Puede ser, ¿no? O quizá la idea es de que cuando estás afligido y en lo de la oración, ¿no? ¿No? Pero, pastor, Mucha gente cuando está en aflicción, lo que menos hace es orar. ¿No? pero, pastor, pero en Marcos no habla sobre la oración. Habla No, no. No está hablando de otra, está hablando de otra cosa.
de Claro. otra cosa. Pero acá en el relato hay otra cosa en Marcos. Dice que comenzó, otra vez dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y dice que se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Ya? Y luego dice, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra, junto al mar. Acá sí hay una inconsecuencia. Ya la encontré. A ver, ¿cuál es la inconsecuencia? A ver, fíjense. Dice que Jesús estaba enseñando junto al mar y que la gente se reunió alrededor de él. Y había tanta gente que entrando, dice, en una barca, se sentó en ella, en el mar. Aquí hay una contradicción total, porque el relator dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, es lo que dice. O no sé si eso lo dice como entrada y luego para narrar, pero, pero hay una I, y se reunió alrededor de él mucha gente. Y luego sigue la idea. Dice que hubo tanta gente que entró a una barca y se sentó en ella, en el mar. ¿Mm? Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Pero en el relato comienza diciendo que Jesús se enseñaba junto al mar. Y luego lo encuentra que estaba en una barca en el mar. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Junto al mar o en una barca en el mar? ¿Se dan cuenta del detalle? ¿Me explico? ¿Se entendió o no se entendió? No logro entender, pastor. No, es que primero está diciendo que estaba junto al mar, pero entonces se reunieron tanta gente, tanto que él tuvo que entrar en una barca. Ya, claro, eso es lo que dice. ¿Ya? Son dos Pero, casos diferentes, ¿no? Uno dentro y otro cerca. ya, pero acá dice de esta manera, fíjese, parece una aparente incoherencia, porque dice que estaba enseñando junto al mar y alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar, ¿ya? Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, ¿ves? Es O que sea, la ahí gente, dice, Jesús en el estaba, ejemplo dice, buscamos incoherencias, buscamos ciertas inconsecuencias internas. sí, así es. Entonces, por supuesto que Pastor, es inconsecuencia. pastor, pero en otra versión se puede decir que comenzó Jesús a enseñar a la orilla del, ¿no? del mar. Y la ¿Ya? multitud se reunió para verlo, que era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba ¿no? ahí en el mar. Ujú. Puede ser así, o sea, algo entendible, pero claro, que no se puede explicar, pero en otra versión se le va a saber que subió al barco porque era tanta la multitud, ¿no? Claro, podía ser eso, ¿no? Pero hay una aparente incoherencia. La gente estaba junto al mar y Jesús también estaba junto al mar, pero después se mete a una barca y dice, pero acá la inconsecuencia es esta también, ¿no? Dice, se reunió alrededor de él mucha gente y tanto era, dice, tanta gente había que entrando en una barca se sentó en ella. O sea, la idea es que estaba junto al mar y ahí, desde ahí estaba enseñando. Y luego había tanta multitud que tuvo que irse a la barca, ¿ya? Pero termina diciendo, sí, estaba junto al mar, la gente.
O sea, lo rodeó tanto que la gente quedó en el mar y Jesús en la barca, ¿no? ¿Mm? Pastor, Sí, pero hay versículos que van a la par, ¿no? Lucas también menciona, habla sobre el mismo relato. Mateo 13 también, 1 al 3, bueno, al 2, habla también de lo mismo, ¿no? Y creo que da una idea similar, ¿no? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se ajá. le juntó tanta gente y él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Eh, Sí, Lucas 13. ahí está claro, ¿no? Pero el detalle es este que dice que se sentó, dice, en la barca, ¿no? Dice que entrando en la barca se sentó en ella en el mar. Bueno, aquí hay en la traducción no está muy bien trabajado esto porque dice que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. ¿Dónde se sentó? ¿En la barca o en el mar? Por eso, pero en Lucas 5 nos lo pone más claro, ¿ah? Ah, no, claro, ya. Pero yo estoy hablando de acá, en este caso de Marcos, pues Marcos En es el que Pero consecuencias, creo que es problema de traducción, ¿no, pastor? Es un error de puede traducción. ser, ¿no? Porque dice, y entrando en la barca se sentó en el mar. Pastor, y Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. No te gusta dormir con la hormiga, ¿no? ¿Te das cuenta otra? Pastor, pero eso se refiere porque el español en el cual está la Reina Valera es muy diferente al español que nosotros conocemos ahora. Es un español antiguo. No, puede ser que a la hora de la traducción se ha hecho eso o no ha sabido traducir lo que está dicho en el original, ¿no? También puede ser ese detalle, ¿no? Ah, Pastor, O y también en Marcos 3:7 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. ya, O sea, otra versión, ¿no? ya. Bueno, no sé si es el mismo caso, pero no es el asunto el mar, sino el asunto es cómo, de qué manera, ¿no? Porque acá eso, dice que él tomó, estaba junto al mar y luego que había tanta multitud, subió al barco, ¿ya? Subió a la barca, pero no dice que la barca que estaba en el mar, sino que se sentó a la barca, no, entró a la barca, dice, no dice que se sentó, entró a la barca y se sentó en el mar, dice. O sea, deberías decir, y se sentó en la barca que estaba en el mar. Eso es más lógico, ¿no? ¿No? Se no hay sentó, coherencia, ¿no, pastor? claro, Pastor, ahí dice, entró a la barca y se sentó en el mar. O A sea, eso, ¿dónde está? eso, ¿En la barca o está en el mar? eso, Entonces, pues, claro. ¿ya? Hay porque, una incongruencia en el relato ahí. claro, Claro, son consecuencias. ese es el detalle, ¿ves? Ahora, el texto en el griego dice, a ver, dice que nuevamente comenzó a enseñar junto a él, en el mar, y se reunió ante él la multitud muchísima, así que habiendo entrado en la barca, ¿no? Y sentándose, ¿no? O se sentó, dice, ¿no? Y acá literalmente dice, se sentó en el mar. Entonces lo que han hecho es traducir literalmente lo que dice el griego. Pero eso hay que explicarlo bien, pues, porque no dice, ese es el formato en griego, ¿no? Porque debería decir así, y habiendo entrado en la barca que estaba en el mar, se sentó. ¿Ya? Esa es la idea que está aquí. ¿Ya? Así que, habiendo entrado en una barca, ¿ya? Que estaba en el mar, se sentó. Eso sería la mejor traducción, ¿no? Entonces, al traducir literalmente le da una incoherencia, ¿no? Entonces, no es incoherencia del original, porque está literalmente así. Pero al traducir al castellano hay que darle el matiz, pues, porque si no parece que estuviera diciendo que entró a la barca y luego Jesús se sentó en el mar.
Claro, ¿no? Pues todos dirían, wow, ¿cómo se sienta el Señor en el mar? No, pues, por eso, él dice, entró a la barca y se sentó. ¿Esa barca estaba dónde? En el mar, ¿no? Claro, Entonces debería traducirse, también para seguir con la misma línea literal, debería decir, y entró a la barca y se sentó, ¿no? Se sentó, ¿ya? Y luego podía decir, la barca que estaba en el mar, o simplemente como dije antes, y entrando a la barca que estaba en el mar, se sentó, ¿no? Bueno, de todas maneras, eso no cambia la idea, por si acaso, ¿no? Sino simplemente el orden de cómo estructurar la idea de la narración, ¿no? claro. Ya. Cambios abruptos también, no cambios brutos, ¿no? Sino abruptos, ¿no? Ideas, vocabulario, estilo, todo eso, ¿no? Por ejemplo, Romanos 13, 1 al 7, a ver, busquen Romanos 7, 1 al 13, o 3, al 7, perdón. Otra incoherencia que parece también de Marcos 4, versículo 2, dice, y, y les decía en su doctrina, oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, pero esa forma de incoherencia, porque parece una incoherencia, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que hace un sembrador cuando sale? Siembra, pues, ¿no? ¿Ya? Pero esto no es una incoherencia, esto tiene que ver con un hebraísmo, un hebraísmo. Y no sé que de repente lo de Marcos, esa idea de la barca en donde se sentó en el mar, ¿no? Porque curiosamente aquí en Mateo es curioso, dice, mire cómo lo pone, dice que había tanta gente que entrando en una barca, se sentó en el mar. No, dice, se sentó en ella en el mar. Ahora sí está más claro, ¿eh? Se sentó en ella en el mar. ¿Dónde se sentó en ella? ¿En la barca o en el mar? Entró a la barca y se sentó en ella, ¿no? Pero estaba en el mar, ¿ya? Pero la idea parece que fuera así, ¿no? Se sentó en ella en el mar, ¿no? Bueno, y el otro salió a sembrar. Bueno, puede ser un hebraísmo también, ¿no? Puede ser, porque eso es, el sembrador salió a sembrar, un hebraísmo. Y abriendo su boca les dijo, otro hebraísmo, aparente incoherencia, ¿no? Abriendo su boca les enseñaba diciendo, mm, cuando uno enseña, tiene que abrir la boca, ¿no? ¿Ya? Entonces, podía haber decir, y abriendo su boca les decía, ya, también puede decir, pero dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Ahí abría la boca, les enseñaba y les estaba diciendo, la misma acción, ¿no? Bueno, encontrado Romanos 13, 1 al 7. Pastor, y lo que dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. También eso es un hebraísmo, no es una incoherencia, es un hebraísmo, pero se puede ver eso también acá, y no eso del que tenga oídos que oiga, ¿no? Porque tengo que tener Son, oídos para oír, ¿no? es una frase de corte oriental, también hay que ver ese aspecto. En el occidente somos más concretos para decir las cosas, el oriental es más concreto en muchas cosas, pero también, o sea, acá en el occidente se especula mucho, ¿no? Somos muy también abstractos en el pensamiento, ¿no? A especular. En el oriente no, son bien prácticos, ¿ya? Pero gustan de hacer redundancia, ¿no? ¿No? ¿Ya? Bueno, cuestiones de la cultura también, ¿no? Pastor, Romanos 13, de la disculpe, autoridad. ¿Ah? también dice, no, entonces temieron con gran temor. ¿Cómo es eso? Sí, pues, eso puede decir uno, bueno, ¿cómo? Si temieron, ya pues tenían temor, ¿no?
¿no? Pero eso es que temieron con gran temor, o temieron con mucho miedo, está explicando, o es otra forma de hebraísmo, que está diciendo la forma intensa de ese momento, ¿no? ¿No? Entonces, la idea la podemos trabajar de esta manera, ¿no? Y tenían tanto miedo que estaban desesperados, ¿no? ¿No? Eso podía explicar el asunto, ¿no? ¿No? O temieron, o estaban con tanto temor que expresaban miedo, ¿no? Es como que, es como que, pastor, un ejemplo, como que digan algo a ti y le dicen, ¿dónde está? Bueno, o ¿dónde está yendo? O vaya, ¿no? Suba arriba, sin decir, ¿no? Suba arriba. Ah, bueno, ya es una forma que sí, acá se usa eso también, pero ya es una mala uso del idioma, ¿no? Pero hay costumbre. No, sí, también, no, sí, ¿no? No, sí, o sí, no. O la idea es que se nos sube arriba, baja abajo. Baja Esas abajo. redundancias no son usuales. Generalmente en el pueblo, la gente popular sí se trabaja eso, pero gente que por lo menos hay cierto nivel ya hace uso, ¿no? De otro modo de hablar, ¿no? ¿No? Mucho más pulido. Pero sea eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en la selva encontré varias formas o modismos que eh, me llamaban la atención. Cuando yo preguntaba por alguien, me decía, eh, y yo decía, ¿y el gol, hermano? No, todavía no. No, todavía no. Siempre era, no, todavía no. ¿Ya comieron? No, todavía no. Es una forma de redundancia, ¿no? ¿No? Otra figura que me gustaba, pero eso ya es típica de la selva, es palabra de la selva, es, por ejemplo, allá llueve mucho, ¿no? Y se forman lagunas, ¿no? De agua en el piso, en las partes que están hundidas, ¿no? ¿No? O resquebrajadas, y se pone ahí, ¿eh? O de repente ha entrado tanta agua que el agua pues está en el piso, ¿no? Hay bastante agua. El agua está mojada. El agua está mojada. Ya, De esa es río otra su forma también. instinto. De Pero, río su instinto, no, dice. sí, pero no sé si alguno estaba en la selva, le dice cuando sucede eso, ¿no? Que hay mucha agua en el patio, dice, el patio está halagado. Halagado es una palabra, digamos, un modismo de la selva, ¿no? Halagado, ¿ya? Que no es nada que tiene que ver con halagar, ¿no? ¿No? Porque halagar es rendir reconocimiento, ¿no? Honra, ¿no? ¿No? Mostrar algo, ¿no? A alguien, ¿no? Un aprecio a otra persona, eso es halagar, ¿no? ¿No? Claro. ¿No? Pero en la selva, halagar es que ha entrado mucha agua a un lugar, ¿no? ¿Ya? Nosotros diríamos, oh, el patio se ha inundado, ¿no? Está inundado de agua, ¿no? Esa es la idea que podemos decir, ¿no? O hay mucha agua, o ha entrado agua, ya, eso, con eso lo arreglamos, ¿no? ¿No? En fin, son formas, pues, de cómo comunicarse y qué códigos le damos a las palabras, ¿no? Cuando hablo de código es qué significado le damos, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Ya? Nosotros, para comunicarnos, utilizamos un formato, ¿ya? Que es de consenso a todos. Y cuando hablo de consenso es de aceptación por todos, no es que ha sido por convención, dice, ¿no? No es que ha habido una convención para decir, mira, a partir de mañana vamos a decir de esta manera y todos van a entender que esto quiere decir tal cosa. No, nunca va a haber eso, sino que la gente lo acepta como común y comienza a utilizarlo simplemente, ¿no? Ya, lo utiliza. ¿Mm? Yo recuerdo por los años 60, 70, por ahí creo, hubo un comercial, ¿ya? De una mutual. Y hubo un señor morenito, él,
que hacía un comercial de esa mutual, ¿no? Ofreciendo y diciendo pues cómo eran los beneficios de ahorrar en esa mutual, ¿no? Y él terminaba el comercial diciendo, depositas tu plata y a los pocos minutos ya estás ganando alguito, ya te estás ganando alguito. Y esa frase se hizo popular, porque todo el Claro. mundo decía cuando quería decir, bueno, te va a ir bien, dice, ¿ya? Y se decía, bueno, hazlo pues Esa sí, era la manera. ya cuando hagas eso, ya te estás ganando alguito, pues, ¿no? Ujú. Oye, eh, le hablé a mi amiga, a la chica, y para salir y me ha dicho que sí, uy, qué bien, ya te estás ganando alguito, ¿no? Eso era, esa es una forma de uso que se hizo a partir de la televisión y de un comercial, apareció así, ¿no? Hay muchos comerciales que han sido también de paso y que han utilizado eso, se volvió popular una frase, una palabra, un pensamiento, y ya, ¿no? Entonces, que la gente lo utiliza, ¿no? En fin, son formas, pues, ¿no? Así se expresa la comunicación. Y eso también se expresa en el texto bíblico, ¿no? Y cuando se traduce no siempre lo refleja, pues, pero vamos al texto original y ahí está, mezclado. O a veces, en este caso, la Reina Valera lo traduce literalmente también, ¿no? Y entonces ahí está lo complicado, porque cuando está traduciendo lo literal, ya, aquello que está diciéndolo en una cultura diferente a la nuestra, nosotros lo entendemos de otro modo, pues, ¿no? Bueno, nadie encontró Romanos 13. Dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo entender ese texto que viene hasta el 7? ¿No? El cambio debe estar en del 5 al 6. Ya, a ver qué dice. En 5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿no? O sea, sujetos a la autoridad. Y después en el 6 dice ya, pues por esto pagáis también los tributos. Mm, Ya, y eso habla como que la mm, aceptación de Roma, ¿no? mm, Pero aquí también hay otro detalle. Todos, bueno, como lo traducimos o como lo entendemos, lo aplicamos a los gobiernos, ¿no? ¿No? ujú. Entonces dice, no, esa autoridad pues está gobernando, entonces hay que sujetarse, pues, ¿no? Haga lo que haga. Pero curiosamente en algunos sectores, ¿no? No en todos, pero en algunos sectores, cuando un gobernante que ha salido que no nos gusta, tú lo resistes, ya no citas Romanos 13 ya. Pero aquel que más o menos te cae dice, no, pues hay que sujetarse, pues es la autoridad, ¿no? Pero el texto aquí te dice que sea, te guste o no te guste, ¿no? Pero hay otra novedad aquí también. No está hablando de gobernantes, no está hablando del emperador, del presidente, el rey, no, está hablando de las autoridades superiores, que puede implicar también el gobernante, pero no necesariamente. Acá habla de autoridades superiores, y mire que esas autoridades superiores que han sido puestas por Dios, ¿ya? Dios las ha establecido, dice, pero no es que Dios las ha establecido porque es voluntad de Dios, sino porque Dios las ha permitido, ¿no? Ahora, Autoridades públicas. sí, acá dice, ahora, pero fíjese, y pone un ejemplo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿A quién se está refiriendo entonces? A los jueces, a los que están en autoridad, pues, Ujú. ¿no? Dice a los magistrados, ¿no? ¿Ya? ¿Están para qué? Para hacer el bien, dice, ¿ya? Y perseguir al malo. Bueno, si una autoridad persigue a la gente que no hace nada malo y que le achaca cosas, esa es una autoridad mala, ¿no? Ujú. Bueno, dará cuenta a Dios.
pero una autoridad correcta, ¿no? Protege el bien y ¿qué hace? Busca al malo, ¿no? Y por eso dice, ¿quieres no temer la autoridad? Hacer bien y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, es decir, porque te protege. No está hablando acá entonces de la autoridad que para que te sujetes a ella, entonces ya, si tú te sujetas yo te cuido, pero si no te sujetas yo ahora te persigo. Esa no es autoridad, así tenga la autoridad o aparentemente tenga la autoridad, ¿no? El texto no está probando eso, el texto dice otra cosa, ¿ya? Ahora, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si es para tu bien, pero si la autoridad no hace el bien, entonces no está haciendo esto que dice aquí Pablo. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, mira, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿ya? Miren, lo está haciendo en un contexto donde está el imperio romano y el ejército romano, que era bien brusco y bien duro, ¿no? Y ahí está el ejemplo de lo que ocurrió en el 70, ¿no? Cómo destruyeron Jerusalén y el 135, cómo lo arrasaron, ¿no? Ahora, entonces, esa sujeción a la autoridad tiene que ver entonces con la conciencia también, ¿no? ¿no? Y el tributo implica que son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea que sé buen ciudadano, pues, ¿no? Dice, un modelo ciudadano, paga tus cuentas, paga tus impuestos, paga lo correcto. Ya si la autoridad hace mal, bueno, también responderá delante de Dios, en todo caso, ¿no? Eso es lo que... Bueno, entonces aquí encontramos un aspecto de teología, pues, ¿no? La teología sobre el cuidado y el respeto a la autoridad, ¿ya? Mientras haga bien la autoridad, correcto. Pero si esta autoridad no está en el bien, por lo menos en la figura de este texto, entonces ha perdido a la autoridad y no le debe respeto, ¿no? Eso es lo que subyace de ese texto. Pero otros lo interpretan de otro modo. Dicen, no importa cómo se comporta la autoridad, yo igual tengo que respetarlo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso no siempre ocurre, pues, o sea, al que le conviene o que cree que es correcto, le sujeta así haga lo malo. Pero al que tú no te conviene, a ese sí no lo quieres tener como autoridad, ¿no? Y ahí hay otra aplicación, ¿no? Ya tiene que ver con una posición que uno ha tomado políticamente, ¿no? Entonces eso tampoco es así, ¿no? Eso ya está fuera de este texto, ¿no? Está fuera de eso. Muy bien. Y por otro lado se aplica mal el asunto porque dice, no, toda autoridad es puesta por Dios. Sí, pero también está el derecho de elegir. En esa época no había eso. Así que cuando Pablo está hablando de eso, toda autoridad es puesta por Dios, está hablando en el sentido de cómo era el orden, ¿no? Una idea de que las directivas y todo lo que está hecho ahí era porque Dios lo había establecido así. Ha desarrollado la sociedad y hemos entrado a otros sistemas, ¿no? Y antes el sistema de la democracia que tenían en Roma y en Grecia, que era selectiva, ¿no? Solamente elegían o eran los que elegibles un sector de la sociedad, no era para todos. Así nació la democracia. Pero ahora la democracia tiene que ver con el voto de todos, ¿no? Y la decisión de todos. Entonces, sale bien o mal un gobernante, es la responsabilidad de la sociedad. Aquí no se trata de si votas bien o mal, porque eso es una idea, ya es otra cosa, no quiero meterme en eso. Porque no hay voto bueno ni voto bueno, no es la idea de que con eso yo gano, ¿no? Ese gobernante, mira, ya ve, tú votaste por eso, pues, no.
No se trata de eso. Se trata de que hay una decisión y hay que respetarla porque desde esa determinación está el sistema, pues, ¿no? ¿Ya? Y ya saldrá otro momento, otro que sea acorde o, bueno, hay otros intereses de pronto alrededor de todo esto que no permiten tampoco que de repente en un momento que quiera hacer algo, no lo hace porque al final hay detrás otras cosas, ¿no? Bueno, eso es otra historia, no me meto ahí. Pero el principio es que Dios permite y que al final Dios juzga también. Dios va a juzgar igual, ¿no? Entonces, de esta teología de Romanos 13, no podemos sacar entonces una idea absoluta de una autoridad absolutista, ¿no? Una idea absolutista de la autoridad, ¿no? No se puede. ¿Ya? También tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Los derechos que tiene el ciudadano. Si no se reconocen esos derechos o los quebranta, entonces también hay otro problema, ¿no? En fin, eso ya tiene que ver con otro y escapa al texto de Romanos, ¿no? Porque las sociedades se han ido desarrollando de otra manera, ¿no? Entonces no es asunto solamente de, pues yo aplico este texto y se acabó. No es así, ¿no? Hay que saber también cómo lo aplicamos, de qué manera, porque esto lo está hablando en el contexto de Roma, de la espada de Roma, de los jueces de Roma, ¿no? Y de las políticas que tenía Roma, ¿no? Ahora, bueno, ahí está Mateo 8, 13 al 14, también Lucas 15 al 7, ¿no? Que también nos dan entonces las ideas acá, ¿no? Entonces hay que buscar las ideas, el vocabulario que se utiliza, el estilo o la teología, ¿no? Que acá ya hemos visto un pensamiento con respecto a que Dios es el Dios soberano, ¿no? Esa es la idea que está planteándose aquí, Dios soberano, ¿no? Y en el 4 vamos, tratamos de detectar si hay comentarios secundarios o notas explicativas en el texto. Las notas explicativas son las cosas que el autor pone, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de 5, 3 al 4, sería bueno de Juan verlo y a ver qué dice Juan, o está narrando Juan, ¿no? Hace un relato, él es el que hace el comentario, ¿no? O aquí lo pone como forma de nota explicativa, ¿no? A ver, ¿qué es la nota explicativa de Juan? Vamos a ver, 5, Juan 5, 3 al 4. Dice aquí en el texto en griego, en estos estaba tendida una multitud de los que estaban enfermos, ciegos, cojos, también dice secos. Y cierto hombre estaba ahí de 38 años, dice, que tenía una enfermedad. Quizá, Tenía, ¿sí vi? ¿ah? Es lo que dice en el texto original, que tenía una enfermedad. ¿Cómo aparece en la traducción? O en la Reina Valera. Dicen, en En esto esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ah, ya. Claro, esa parte del movimiento del agua no está en el texto original, por eso que lo leí de corrido, ¿se dan cuenta? ¿No? No aparece. ¿Y por qué lo han puesto? Aparece el versículo 3, el 4 no está, ¿ya? Y luego aparece el versículo 5, nada más. Eso de que, ¿por qué el versículo 4 no está de paso? Alguno diría, pero ¿por qué entonces han sacado ese versículo y cómo se pierde el orden de los versículos? No, es que los versículos no son, pues, no están en los originales, ¿no? El texto se escribió todo, un relato corrido, ¿no? Sin separación. Entonces no hay números, pues, ¿no? Entonces por eso se explica ahí el asunto. Y como
Al sacar esa parte del versículo que no está en el original, ¿no? Entonces, no es que correlativamente sigue el 4 y así no, ya desordenaríamos todo porque hay un código que establecen los versículos, ¿no? Entonces lo que hace es simplemente que el versículo 4 no aparece, ¿no? No está, ¿no? Es lo que creo que dice por acá, a ver. Cuando dice manuscritos tardíos, presentan la variante Bethesda en el versículo 2. Luego, versículo 3, manuscritos tardíos añaden que esperaba agua y todo él, dice. Entonces, y luego todo el versículo 4, ¿no? Que menciona la idea de que esperaba ahí en estanque y que venía porque la tradición dice que un ángel venía de tanto en tanto, removía el agua y cuando la gente entraba se sanaba, ¿no? Ya. Ese es un relato que no está en el original, no está acá. Acá lo he encontrado y no se encuentra ese texto, pues, ¿no? Ya. Posiblemente, y habría que ver si eso también está en el texto, bueno, en el texto recepto sí está, seguro. De hecho que sí está. Pero no es el texto bizantino sería bueno para verlo, ¿no? ¿Qué cosa dice el texto bizantino, si está o no está? ¿No? Yo acá tengo el texto Receptus, aquí lo tengo. Vamos a ver qué dice el texto acá. Sí, el texto Receptus lo tiene, pues, ¿no? Aquí dice, Angelos Garca, Cata, Carpón, Catebainen, Enti, Colubeseta, Kai, Efterase, Ton, Udor, o un Protos, Emo, Meta, Tar, Tapargin, tu Udatos, o tu Idatos, Igier, Egineto, o Depote. Aquí está entonces, está el versículo 4 se aparece en el Receptus, pero en el texto crítico no está, ¿ya? Y para resolverlo, a ver si está en el texto bizantino. Vamos a ver. Si está en el texto bizantino, entonces lo tenemos que aceptar, ¿no? Vamos a ver, por acá debe estar el texto bizantino. Nuestro texto. No lo encuentro, pero por aquí debe estar. Inmediatamente lo encuentro, pues les aplico a ustedes para entregárselo. A ver, voy a buscar en este otro. Acá sí está. Ya está, ya lo encontré. Vamos a ir a Juan. Ya lo encontré. Juancito 5, versículo 4. Sí, en el texto bizantino está. El versículo 4 está. ¿Ya? Aquí dice, Ángelos Gar, Catá, Cairón, Catevine,
en ti columbistra que estaracin tuidor. Ya, sí, está ahí. Está ahí. Esto es porque el texto bizantino es un texto tardío, ¿no? Y está ahí. Entonces, el texto receptos, el texto bizantino, pero el texto crítico sí lo tiene, no lo tiene. Y el texto bizantino son los textos más antiguos. Los textos recientes sí tienen, los textos más antiguos no lo tienen, ¿no? El versículo 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, voy a ver en las otras Biblias que tengo, voy a ver otro detalle, a ver. Bueno, acá tengo el texto de la edición 28 de Nestlé y tengo la edición 4 de Curalan. Entonces, voy a ver qué dice. De repente sí lo tiene, pero está explicando o simplemente lo sacaron, ¿no? Porque el peso concluyente es de que ese texto no corresponde. Muy bien. Sí, no lo tiene, ¿ves? ¿No hay? No tiene, y en el aparato crítico, ahí sí está la explicación del por qué no está. ¿Ya? Hay un numerito 3 y acá habla de qué es lo que dicen algunos otros manuscritos, ¿no? ¿No? Con respecto a esta parte. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué no lo tiene? No lo tiene porque no está dentro de los... ¿ves? Aparece aquí la versión, dice Angelos Gar, Kirion, Katab, Cairón, Erudeto. Una versión también parecida, pero que aparece en algunos manuscritos, ¿no? O sea, en unos manuscritos aparece esto, en otros manuscritos solamente algunas palabras, ¿no? Y aquí hay una serie de cosas que los manuscritos indican, ¿no? Pero que no hay una seguridad de que ese texto esté correcto y por eso es que no aparece aquí, ¿no? Porque el texto de sinaítico no lo contiene, no lo contiene. Y el caso de Nestlé, seguramente que toman la misma decisión y por eso que no aparece, ¿no? Vamos a ver. Todavía estamos en Lucas y acá está Juan ya. Ahora sí. Ya lo encontré. Y ya estoy llegando al versículo 5. Tampoco lo contiene, ¿ves? No está acá y hay una eh, indicación por aquí que me hace ver a mí entonces cuál es la posibilidad de qué es lo que dice el texto, ¿no? Y hay que buscarlo porque hay tantos símbolos y numeritos que no. Ujú. Es 52, 52, 54 por acá, 51, ¿no? De 51,
Una de estas partes está aquí, de la parte del 5.1 comienza entonces por acá. Por aquí entonces está ese juego, ¿ya? Aquí en el aparato crítico, en esto. Pastor, ¿qué libro es, Pastor? Yo tengo, ahí está en mi biblioteca, hay que libro a buscarlo. No, este de acá es el Nuevo Testamento en griego, Eh, ¿ya? En la edición 28. Bueno, por flojera no lo saqué la versión 28 acá publicado, acá lo tengo, acá también está, ¿ya? Pastor, pero ese texto de Juan que estamos revisando en la Reina Valera sí lo tiene. La Reina Valera sí lo tiene, sí. Entonces, Pastor, podríamos decir que un poquito queda pierde su credibilidad, entonces, ¿no? O No, ¿con qué no, intención se agregó ese no, pasaje? no hay credibilidad, no se trata de eso. Simplemente que el texto, cuando Reina lo hace, se basa en textos que él tenía, o que hasta esa época se tenía, que los más antiguos eran del siglo X, ¿no? Copias del siglo X del texto. ¿Ya? No se contenía todo el texto, del 2, del 3, no había. Eso aparece en el siglo XIX. Recién a partir del siglo XIX, entonces podemos tener que hay textos que pues, nosotros podemos utilizar, ¿ya? Y ver las diferencias que aparecen en el texto. Y como ese texto desde los siglos XIX son los más antiguos que hay, entonces se pone como peso que por más antiguos que son, entonces eso debe estar más cercano al original, ¿no? La Reina no lo contiene por un detalle también, porque se basa en el texto de Erasmo, ¿no? Trabaja esa versión de Erasmo, pues. Claro, la Y Erasmo, traducción, ¿no? Su traducción de Erasmo. como dijimos, sí, Erasmo tradujo de latín y algunos manuscritos que tenía al griego todo el Nuevo Testamento. Entonces, tiene que Pastor, haber pero cometido muchos errores posiblemente al traducirlo, claro. Y ¿no? pasa con el texto de que le estaba comentando, Pastor, ¿Cuál? el texto de Marcos 16-18. Ah, ya, ese es otro detalle también. Eso no está en los textos más antiguos, no está, ¿ya? Pero Y ¿por qué se se lo añade incluye, un Pastor? conflicto, ya, se añade el conflicto porque hay varias versiones de cómo debió haber terminado Marcos. Hay hasta cuatro versiones diferentes. Y se añade el hecho de que una dice que debería terminar en el versículo 8, pero si termina el versículo 8, entonces se nota un poco raro porque la terminación se quedaría trunca, ¿no? Entonces, por eso que al ver eso, que parece que está trunca la versión, entonces por eso se trabaja y buscan tener otra posibilidad. Y entonces se han encontrado unas 3 posibilidades más, ¿no? Una de ellas es la larga, la de versículo 9 al 20, creo que es, ¿no? Dice, al 19, por ahí, ¿no? Esa que habla de ahí, predicar el evangelio este, Toda a toda criatura. criatura, ¿no? ¿No? Y estas señales lo acompañarán y todo eso, ¿no? Ya. Eso no hay mucha seguridad, pero de hecho que la tradición lo pone, pues, ¿no? ¿No? Está ahí, ¿ya? Está ahí el Pastor, texto. pero disculpe que le diga, yo escuché también y tengo entendido que eso se agregó en Marcos por lo que le pasó a Pablo. Con respecto a lo que sucedió con Pablo, ya eso después se le agregó. Por eso es que, por eso es que Pablo, Marcos dice que tomarán en sus manos serpiente o beberán veneno, algo así, ¿no? Sí, Y por pero eso se agregó, pero posteriormente, ya después, por lo que, por lo que sucedió con el apóstol Pablo, por eso pienso que se dejó ese versículo. Eso es lo que yo tengo entendido, pastor. No sé, de repente estoy equivocado, corríjame. no, esa es una posición que hay, pero eso no es una hipótesis que ha sido corroborada, ¿no? O sea, simplemente es una hipótesis, una teoría, ¿no? Pero
no hay base a eso, ¿ya? Porque sea de un lado, el texto no era necesario que se añada algo que le ocurrió a Pablo para que entonces asumir este asunto de las señales. No había necesidad. Y tampoco tenía que ser específico lo de la señal para saber que los apóstoles predicaban y había señales, ¿no? La única manera es que se ponga la idea de que predicar tiene que estar acompañado de señales, ¿no? Que muchos hablan así también, ¿no? Dice, no, que tu predicación te ha sido llamado y tienes el don, tiene que haber señales. Entonces tiene que hacer milagros, tiene que hacer señales. Si no, entonces no tienes ministerio, dice, ¿no? Ya, eso es una exageración. ¿Te das cuenta? Entonces, porque Jesús también dijo, ¿no? Ah, no, hubo muchos que dijeron que en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre hemos expulsado demonios. Y el Señor agarra y dice, ¿y cuándo? No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Claro, pastor. ¿Te das Pero cuenta? lo digo, pastor, en el sentido de que algunos lo interpretan ese versículo como que nosotros tenemos poder para hacer eso, ¿no? Por eso Pero digo, por eso. no se trata de eso, sino se trata, bueno, según lo que yo he entendido, ¿no? Que se trata más como que lo que le sucedió al apóstol Pablo, como yo lo vengo afirmando, Ya, ¿no? pero si eso le ocurrió a Pablo, no era necesario que Marcos lo repitiera, porque Marcos está diciendo ahí, y estas señales, ¿no? Seguirán a los que creen, o sea, incluyendo que todos los que creen van a tener eso, ¿no? Entonces, tampoco es así, ¿no? Entonces, pero de hecho que si hay señales, no, nadie está diciendo que no hay eso sí va a haber, ¿ya? Pero ese no es el aval o el sello para decir que eso va a ocurrir en tu ministerio, ¿no? ¿No? O que tú tienes un ministerio porque hay señales. No. En la Biblia habla de frutos, más bien. Hay mucho, abundante enseñanza sobre frutos. Es decir, que todo aquel que está en el ministerio o en la tarea va a ver resultados, eso quiere decir, ¿no? Y va a haber evidencias. Y las evidencias no son señales milagrosas solamente. Eso puede ser una de las tantas, ¿ya? Pero más es la afirmación de lo que tú estás haciendo en el ministerio, ¿no? ¿No? Resultados. ¿Ya? Bueno, en todo caso acá está, dice una conclusión breve, ¿ya? Un añadido al versículo 8 de conclusión breve que está por acá, ¿ya? Y y que aparece en algunos otros manuscritos, ¿no? Está esa forma, una conclusión breve. Hay también otra que es mucho más larga y la que corresponde a nosotros, que es del versículo 9 al 20, ¿no? Esa edición dice, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades, te dice el texto acá, con respecto a eso, ¿ya? Pero en este caso, en Marco, no lo saca el texto crítico, ¿ves? El versículo 9, a partir del versículo 9 está ahí y está también hasta el versículo 20, ¿no? Está escrito ahí, ¿no? Porque entonces sí sacó lo de Juan 5:3 o 5:4, perdón, y no saca esto, ¿no? Ahí está, ¿ya? Habría que ver en ese caso cómo está el texto sinaítico. Y bueno, ya no nos va a dar tiempo para trabajar eso, ¿no? A ver si puedo para la próxima le saco. A ver, si no, voy a ir un ratito a esto, ¿ya? A ver si lo encuentro, lo paso. Y ya faltan 8 minutos, pero si se puede, lo hago, ¿ya? Este, Aún tampoco nos ha enviado el de sinopsis de los evangelios. Ahí, por ejemplo, pastor, Juan, ya. ¿no? Juan 5:4 no lo tiene. ¿En dónde?
En esa que está mostrando en la pantalla, pastor. No, no lo tiene, pues. Simplemente lo omite, pero al parecer lo mantiene en numeración porque aparece de frente en 5. No, la numeración sí sigue, pues, ¿no? ¿Ya? La de 4 aparece entre comillas a un costado y de frente va el 5, ¿no? Eso sí. Ya encontré el códice cinético y voy a ver cómo entro al texto. Ujú. Ya entré al texto. A ver, vamos a ir acá. El texto cinético tiene desde el Génesis, ¿ah? Casi toda la Biblia la tiene. Pero claro, no está completo. Pero sí es una versión de la Biblia casi completa, ¿no? De la antigüedad. Entonces estoy yendo a Juan capítulo 5 y ya está. Desde el versículo 1. Ya casi. Sí, en el texto sinaítico no está, pues. No está ese versículo. El versículo 4 no aparece. Ya, esta es la parte, acá está, ¿ves? Aquí está en inglés, ¿no? Porque está versículo 1, versículo 2, 3, y después se va de frente al 5, ¿no? Entonces el 4 no está en este manuscrito, ¿no? Que hay que agrandarlo en ese caso para verlo, pero no es necesario, porque todavía, acá está en el inglés, acá lo está diciendo, ¿ya? Y si vamos por acá, este es el capítulo 4, no sé por qué se ve el 4 acá. Acá yo he llamado para el 5, pero acá dice en la librería este de acá. Ah, acá dice 4:25 al 5:6. Pero en esta parte no aparece el 5 al 6. Acá está, esta es la parte, aquí está. ¿Ve? 5:1, 2, el 3, y llega a esta parte y de frente va al 5, ¿no? No está el versículo 4. ¿Ya? Y he dicho que no se altera la numeración porque la numeración es digamos, un trabajo posterior que no está en el texto. Si se dan cuenta aquí el texto, ya quiero agrandarlo, no sé cómo hacerlo. Pero el texto aquí, las columnas, todo está en las columnas, pero no hay números. O sea, no está dividido en capítulos ni en versículos. ¿Ya?
Ahí está. ¿Ves? ¿Lo ven? ¿Ven cómo está? El escrito está escrito en columnas, ¿ves? Y todo junto, no hay palabras separadas, ¿ves? No hay ninguna palabra separada, solamente haciendo columna acá. Una columna, segunda columna, tercera columna, Todo está corrido. todo corrido, ¿no? Son 4 columnas, ¿eh? Y todas corrido. Y al costado acá hay algunas indicaciones, todo eso, pero no hay pues números, ¿no? No hay 1, 2, 3, ¿no? Ni capítulo 5, nada, ¿no? Todo de frente. Entonces, por eso es que cuando decimos, no está el versículo 4, entonces está alterando. No está alterado porque mira, aquí está el escrito. No está, el escrito continúa. O sea, no es que ahí queda un hueco ahí, ¿no? No, simplemente no está y todo continúa normal, ¿no? No está entonces ese versículo 4, que sí está en otros textos, ¿no? Habría que buscar otros, o como ya les noté el texto bizantino, que sí lo contiene, y el texto recepto que también lo tiene, ¿no? Bueno, ahí está entonces, hermano, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece ese aspecto que estamos hablando? Interesante esos detalles, ¿no? Y ir al texto original, ¿no? Bueno, a estas copias que han quedado como originales, porque no hay texto original, ¿no? ¿No? Si tuviéramos texto original, pues ya se había resuelto el problema. Bueno, acá está, ya lo hemos encontrado, y entonces ya pues nos sujetamos a ese texto, ¿no? No todos teníamos que sujetarnos a ese texto, pero no existe, pues. No existe un texto original, ¿no? Existen posibilidades de texto, una infinidad de textos. Y eso es bueno, porque nos permite también hacer el análisis, estudiar y ver las posibilidades. Y claro, uno no, cuando ven eso, entonces dice, no, acá hay un truco. Están yendo contra la inspiración, contra la revelación, con la inerrancia de las escrituras, ¿no? No nos está afectando inerrancia aquí en ningún modo. No estamos diciendo que la Biblia contiene errores, fallas, no, sino que los manuscritos, ¿no? Quieran o no quieran, porque ha habido copistas y posiblemente las intenciones no las sabemos, ¿no? Algunos hicieron bien y otros pues pusieron su dedito por ahí y entonces falló. Y uno dice, pero entonces ¿de dónde está la inspiración de Dios, no? No es que Dios dictó la palabra, no, es que Dios no dictó, dejó a libertad y es la iglesia la que determina, ¿no? Luego los manuscritos y lo pones como textos logrados o sagrados, ¿no? Ya eso es otro detalle, ¿no? Al final componemos esto y es el mensaje lo importante, no tanto las palabras, ni que falta una palabrita o un texto o un versículo, ¿no? Eso queda en secundario, ¿no? Aparte que eso de Juan, del ángel que bajaba y descendía del cielo y movía la laguna, todo eso, ya parece un mito, ¿no? De leyenda, ¿no? ¿No? Y que esté en el texto de la Biblia y llama la atención, ¿no? Cuando lo que Dios está estableciendo es que cuidado con las idolatrías y con las cosas mágicas, ¿no? ¿No? Y esto de un ángel moviendo ya tiene algo de mágico, pues, ¿no? ¿No? No tiene nada tiene mucha mística y, y que no está mal tampoco, no vamos a criticar eso, pero hay la posibilidad de que la gente comience a hacer peregrinaciones, pues, ¿no? ¿No? Para ir y llevar a sus enfermitos, ¿no? O paralíticos, están ahí esperando que se mueva el agua y ¡pam! ¡Plum! ¡Pum! Al agua, al agua, pato, ¿no? El primero, y todavía la tradición decía que el primero que entraba se sanaba. Así que el segundo ya no se sanaba. Y el tercero tampoco se sanaba. Ni el cuarto, tenía que ser el primero, ¿no? Qué tradición, bueno. Entonces, Jesús rompe con esa tradición, si es que ha sido esa tradición de esa época, ¿no? ¿No? Porque Jesús lo que hace, dijo, ¿no? A ver, tocó y dice, ahora camina, ¿no? No tuvo que meterse al agua, no tuvo que echarse a nada, ni esperar que el ángel viniera, nada, ¿no? ¿No?
Jesús lo hizo, punto, ¿no? Así que eso de que el ángel esté o no esté es irrelevante frente al milagro que hace Jesús, ¿no? ¿No? De levantar a este hombre. Eso es lo más importante, que Jesús levantó a ese hombre, ¿no? Lo sacó de lo que llaman hoy día confort, ¿no? ¿No? De su confort, de su lugar de, ¿cómo le llaman eso? Lugar de, eh, bueno, tiene una frasecita ahí, ¿no? Su lugar de confort, creo que lo llaman, ¿no? Algo así, ¿no? O lugar de, Lugar de confort, pastor. así, ¿no? Sí, Lugar de confort. sí. Algo Claro, así era como que el lugar donde él ya se había acostumbrado a estar, ¿no? claro, pues, ¿no? Ya. Eh, ese lugar de seguridad que a veces tiene uno, ¿no? Es lo que luchan ahora, dicen, no, ahora no, tú tienes que salirte de tu lugar de confort, ¿no? Rompe con eso. Tu tradición, tu costumbre, que a veces te paraliza, bueno. Esa es la idea de ese versículo. ¿Eh? Interesante. Creo que lo va a predicar la próxima semana. Está bueno eso, ¿eh? Muy bien. Es sobre las tradiciones, cómo romper, ¿no? Jesús rompe el lugar de confort, ¿no? Tu zona de confort, ahí está, zona de confort le llaman. Está. Esa es la palabra. ¿Ya? ¿Quieres quitarte de tu zona de confort? Ven a Jesús. No que, invierte acá, invierte allá, emprende por aquí, emprende por allá. Sea hombre de éxito, ¿no? Rompe con tus costumbres, sal de tu zona de confort. Eso es lo que predican muchos ahora, ¿no? Pero ese es Jesús lo que estaba haciendo, pero en términos del hombre que estaba pues atado a sus tradiciones, ¿no? Que no le permitían caminar, ¿no? Muy buen ejemplo. Muy bien. Bien, hermano, entonces, ¿qué les ha parecido? Esto un poco la práctica. Estamos haciendo un poco práctica con textos, con el manuscrito, ¿no? Y un poco ayudándonos a cómo encontrar el texto, ¿no? ¿Qué le ha parecido la clase así, hermano? A ver. Bueno, por mí, pastor, sí, o sea, hemos visto unos temas bien, no parecidos, pero a veces controversión, ¿no? O sea, cómo podemos acomodarnos con la palabra de Dios, ¿no? Saber qué es lo que quiere decir cada versículo, ¿no? Cada término. Así es, así es. Sí. Bueno, Mejor creo dicho, que cómo para la próxima escudriñarlo, ¿no? Cómo semana, buscarlo. sí. Pastor, y más que todo, pastor, para estar atentos, porque algunos sacan de contexto estos versículos que usted nos está mostrando, sacan de contexto para desvirtualizar el poder de la Biblia, ¿no? Como quien decir, para que la Biblia tiene errores, la Biblia no está, digamos, 100% inspirada por Dios, porque si no, no hubiera, por ejemplo, estas fallas, sacan este versículo, ponen este versículo, ¿no? Para estar Bueno, preparados para eso es lo que sirve la exégesis, pastor, ¿no? ya, bueno, en todo caso sí, hay gente que hace eso, pero que no es gente de la iglesia, por si acaso, ¿no? Porque los que proponen y ven estos trabajos son exégetas, ya, que más bien a ellos se echa la culpa y dice, no, entonces no creen en la inspiración. No, no, acá no está en juego la inspiración, en ninguna manera, ni la inerrancia, no. El problema es que la aplicación de la inerrancia de las escrituras se hace a toda la escritura y a todos los textos y a todas las copias, ¿no? Inclusive hasta las traducciones en castellano o en inglés. Pero cuidado, pues, las traducciones son traducciones. El texto, el texto original que no tenemos, ese texto fue inspirado y es inerrante en cuanto al mensaje, no en tanto a la palabra. Entonces, esa palabra es posible que en el mensaje haya tratado de mejorar la forma de comunicar y eso es lo que hace que hayan diversas tradiciones, diversas formas, ¿ya? De textos que componen familias de textos, pues, ¿no? De manuscritos, que los especialistas lo analizan, lo estudian y lo traducen después, ¿no? Ya una vez que trabajan eso y por eso que las versiones van a encontrar, y es bueno por eso tener diferentes versiones. Yo no niego eso, ese sentido. Algunos atacan a la NBI, pero no hay que atacar a la NBI. No hay argumentos para eso, simplemente porque no van de acuerdo a la costumbre o doctrina que alguno quizás suele defender, ¿no?
¿no? A menos que haya un texto que visiblemente tenga una intención, por ejemplo, como la Biblia esta del LGTBI, ¿no? Ustedes saben que hay una Biblia de ese tipo, ¿no? Eso se ha hecho ya con una intención, ¿no? Para avalar entonces el homosexualismo. Pero eso ya tiene otra tergiversación también, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el sentido del texto que estamos hablando ahora, ¿no? ¿No? Entonces al texto le podemos hacer hablar lo que quieras, ¿no? Defender la esclavitud como escapar de la esclavitud, ¿no? ¿No? Antiguamente había muchos creyentes que eran comerciantes de esclavos, que después cuando el Señor los va tocando, más bien se convierten en defensores de la libertad de los esclavos, ¿no? Mejor dicho, de la abolición de la esclavitud, ¿no? Y ahí está justamente el famoso autor de Sublime Gracia, ¿no? Él fue comerciante o traficante de esclavos. Se convirtió, el Señor lo tocó y comenzó a luchar contra la esclavitud, ¿no? Hoy día, por ejemplo, puede haber trata de personas, ¿no? Se habla de esa película que habla del asunto, que a veces es extrema, me parece, ¿ya? Y que sí es verdad, es realidad ese tipo de cosas, ¿no? De trata de niños, pero también trata de blancas y de adultos y todo. Esto de una forma que no solamente es para lo que dicen que es para prostituir a los niños, no, puede haber esa línea, pero también hay otras cosas más, ¿no? Y que inclusive están los adultos, o sea, es toda una cadena grande, ¿no? Mucho más allá que un solo grupo, que algunos dicen, no, no, es una cadena que atiende a una serie de cosas en la sociedad que tenemos hoy día. Y eso recién está sonando a partir de esa película, ¿no? De que, y en las iglesias recién están hablando de eso, ¿no? De la trata de personas, ¿no? Yo me acuerdo de eso ya hasta hace años que vi ese tema y todo eso, pero que nadie hacía nada, ni la autoridad nadie hace tampoco, ¿no? Y hasta ahora no se está haciendo nada tampoco, ¿no? ¿No? Porque son mafias porque están ahí, ¿no? Que es otro aspecto. En fin, esos temas, la Biblia también se puede avalar algunos en base a eso y en otros no, ¿no? En otros casos luchar contra eso, ¿no? Eh, Eso depende de cómo utiliza la Biblia, por ejemplo, ¿no? Cómo la utiliza, ¿no? En base a la Biblia, mucha gente va a decir, sí, hay posibilidades de tener varias mujeres, porque en la Biblia encontramos a los profetas ¿no? Abraham tuvo muchas esposas, ¿no? ¿No? Moisés tuvo dos y otros más, ¿no? Ya. Pero, y por otro lado, vamos con la idea monoteísta, monógama, ¿no? No una sola mujer, una sola esposa, ¿no? ¿No? Que es la corriente más fuerte que tenemos, de paso, ¿no? Y que viene del cristianismo, ¿no? Pero tú le puedes decir a la Biblia lo que quieras, buscando un texto selectivos por ahí, como lo hay, pues, ¿no? Esto de la diosa madre, por ejemplo, usa la Biblia. Los israelitas del Nuevo Pacto usan la Biblia. Los testigos de Jehová usan la Biblia, claro, tergiversada, ¿no? Su propia Biblia, que no me parece que es una buena versión. Que ellos hacen una traducción del griego también, ¿no? Y del hebreo, ¿no? Mal hecha o mal explicada en todo caso, ¿no? Bien, dejemos ahí ahora y sigue pendiente. Tienen que traer un texto, ¿eh? Lo primero que voy a hacer es la siguiente. No sé si ya hemos dicho, si este jueves pues, no tenemos la siguiente, ¿no? Entonces, busquen un texto que a ustedes les interese y lo analizamos acá, ¿ya? Y al primero que me lo presente, eso lo trabajamos, ¿ya? Mi texto entonces no vale ya No, el que si tú acabo lo de... tienes, no, si tú lo tienes, no, no lo he visto. Tú me lo enviaste, ¿no? El de Marcos que acaba de decirle. Ya, este de Marcos. Bueno, ya lo hemos trabajado en parte, pero si quieres lo podemos extender. Sí lo podemos hacer, ¿ya? Para ver, por ejemplo, las
formas posibles de cómo termina Marcos, ¿no? Incluyendo la del 9 al 20, ¿ya? Pastor, Sí, buscar un texto, ¿cómo dijo? un texto que te interese, que analicemos, ¿no? Un texto que me interese. Sí, sí. O que te haya inquietado, ¿no? Ya. Ya, Max ha agarrado Marcos 16. Ya queda pendiente la parte de ver las diferentes formas de determinación de Marcos y aplicar por qué es que se tomó 9 al 16 y que está en todos los manuscritos. ¿Es por qué? Porque está en los códices, pues, ¿no? Están en los códices, posiblemente por eso es. Ya, muy bien. Ahora sí nos vamos. Chao. Bendiciones, ¿ah? Ya, pastor, hasta luego. ¿Ya? Chao. Buenas noches, pastor, buenas hermanos. Bendiciones. Buenas noches con todos, Dios me los bendiga, que tengan dulces sueños, nos vemos el lunes.